Buenas tardes, doctor. Hola, buenas, buenas. Diego, Sí, dale, Diego. ¿Tú vas a comenzar? sí. Dale, Diego. Tengan buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 4 y les vamos a hablar ahora sobre un tipo de tejido, que es el tejido epitelial. Acordémonos que el tejido epitelial es uno de los 4 tipos de tejidos principales de nuestro organismo, que estos son el tejido muscular, el nervioso, el conjuntivo, que también es llamado de sostén o también conectivo, y por último el epitelial, que es el que les vamos a hablar ahora. También importante para esto tener un concepto, una definición sobre epitelio. Entonces, la definición dice que el epitelio, es un tipo de tejido que va a estar compuesto, va a estar conformado por lo que es un conjunto de células o un cúmulo de células, o una masa, digamos así. Pero estas células van a estar estrechamente unidas entre sí. Entonces, esa es la característica. Bien sabemos que la unión de varias células hace un tejido, pero con la única diferencia que en este tipo de tejido, que es el epitelio, esas células que lo van a conformar van a estar estrechamente unidas entre sí, van a estar bien unidas. Es decir, que no va a haber como un espacio intercelular entre ellas. Habiendo dicho esto, les quiero hablar un poco sobre la etimología o el origen, cómo fue que surgió el nombre de epitelio. Entonces, epitelio, esta palabra se creó en latín. En ese idioma fue que se originó, que es epitelio. Así es, epitelio. Si nosotros al separar esta palabra, este epitelium, lo vamos a entender de una mejor manera. Vamos a tener epi y vamos a tener telium. Nosotros al tener epi, esto significa que está sobre, o eso significa que está sobre o encima. Esto es porque las células de este tejido epitelial están sobre una membrana basal, que es como la base, es como el piso en donde están todas estas células. Y lo otro, los que nos sobra sería telium. Telium, esto literalmente significa pezón o con forma apezonada. Es porque los microscopistas vieron que estas células tenían forma de pezón, entonces por eso le dieron el nombre así. Acá les tengo una imagen. Si observan lo que les estaba diciendo, de que si nosotros tenemos el prefijo epi, esto significa porque están sobre o porque están encima, porque acá todo esto es la membrana o la superficie basal, que es como el piso de las células, ahí todas están. Y lo otro que les decía, que sería telium, que telium significa pezón o con forma apezonada. Es porque observaron que si observan esta célula, la que está como más resaltada, tiene forma de pezón. La morfología es como de pezón. Si ustedes se acuerdan, en la primera clase de histología general, la información que nos estaba proporcionando el doctor decía que los primeros microscopistas no tenían mucho conocimiento sobre la fisiología, funcionalidad y todo eso. Entonces lo que ellos hacían era observar la estructura y dependiendo el aspecto, la morfología que presentaba, entonces así era como le ponían el nombre. Entonces de ahí la etimología. Ahora les voy a hablar un poco sobre qué es lo que van a formar estas células. Bien sabemos que estas células van a formar lo que son tejidos. Eso sí, lo tenemos claro, que es el tejido epitelial. Pero estos tejidos pueden ser epitelios de revestimiento o también pueden ser epitelios glandulares. Cuando nos habla de epitelios glandulares, esto es porque van a formar unas glándulas sólidas, como por ejemplo tenemos las glándulas salivales. Y lo otro que pueden formar pueden ser epitelios de revestimiento, como ya les había dicho. Pero estos epitelios de revestimiento pueden tapizar ya sean cavidades o pueden tapizar superficies. Como por ejemplo, tapizar cavidades sería como el retroperitoneo, el peritoneo, las pleuras también, que estaban como a tapizar forra
los pulmones, entre otras, ¿verdad? Cuando nos habla de que van a tapizar superficies, el ejemplo más claro, ese es la piel. Entonces, ahora les quiero mostrar, bueno, la misma imagen que ya les había mostrado antes, que es esta. Entonces, para que nos ubiquemos, ¿verdad? Esta es una tinción de hematoxilina eosina, así es como se ve ya con corte histológico, que ya posteriormente lo ponen en el microscopio óptico, así es como se ve. El núcleo lo tiene de un color violeta oscuro. Y lo que queda por fuera, que es todo esto, sería el citoplasma, que lo tiene de un color como rosado. Se observan toda esta parte donde ya está, donde termina el epitelio. A esto se le denomina lo que es la superficie apical, de pico. Por eso es de la parte donde termina. Y acá, todo esto es la superficie basal o la membrana basal, que es como el piso de las células, donde están descansando. Lo que queda por abajo puede ser tejido conjuntivo o conectivo, que es amorfo. Si ustedes observan, ahí se ve la diferencia, pues porque estas células ya no tienen como una forma en concreto, se ve como una sola masa, entonces ese es tejido conectivo. Y al de arriba, pues este es ya el epitelio. Les voy a mostrar otro corte histológico, que es este. Este es un corte histológico de un segmento de la vía respiratoria, para ser exacto, del tráqueo. Si ustedes observan esto, lo del centro, que está en blanco, eso se denomina luz. La luz, ese es el espacio vacío que hay dentro de un órgano, siempre y cuando ese órgano sea tubular. Para ponerles un ejemplo como el de las venas, arterias, por donde está circulando la sangre, pues por ese espacio, ahí es donde se denomina la luz de ese órgano. Pero lo que me interesa explicarle es que lo que está como seguido a la luz del órgano, todo esto que se ve como de un color como más rojo, eso es epitelio. Todo eso es epitelio. Lo que les quiero decir esto es que no solo puede como tapizar superficies, que ya les había dicho, o cavidades o formar glándulas, sino también puede tapizar el interior de un órgano, siempre y cuando sea tubular, que es como el que ya les mostré. Ahora les voy a hablar sobre las características del epitelio. El epitelio tiene 4 características principales. Bueno, que es lo que nos describe o de los que nos habla el libro de histología de Ross, que es la cohesión, la polaridad, la superficie basal, que es la tercera, y por último tenemos que es avascular. Estas son las 4 características principales de un epitelio. La primera, la cohesión. Bueno, la cohesión no es nada más que esa característica, esa propiedad que tienen las células del epitelio de estar una unidas a la otra. O sea, es eso, esa es la característica principal. Ya la había mostrado antes, que si ustedes observan, pues no hay un espacio intercelular entre unas con ellas. Entonces, esa es la cohesión. Es la característica que tienen las células de estar unas unidas a la otra. Por uniones intercelulares. Pero esas más adelante se lo van a explicar. Y la otra es la polaridad. Para eso les hice como esquema de una célula para que se ubiquen. Este es el núcleo, el centro, que está de un color como rosado. Lo que queda por fuera es un color como morado, que sería el citoplasma, que está delimitado por la membrana del núcleo y por la membrana celular. De abajo, esto es lo que se ve como más oscuro, es la membrana basal, que era lo que les estaba hablando, que es donde las células epiteliales están apoyadas
es como su piso, su sostén. Y esto, lo de arriba, estos son las microvellosidades. A veces pueden ser enterocilios, cilios o flagelos. Pero lo que les quería, eso es solo para que se ubicaran, ¿verdad? Pero lo que les quiero explicar es de la polaridad. Estas células tienen dos polos, lo que es el polo apical, que es el de arriba, y el polo basal, o sea, de la base. Algo sí muy importante es que en estos polos, el único polo que tiene una membrana que está especializada es el polo apical. ¿Por qué? Porque el polo apical va a presentar estas microvellosidades. Algunas veces, no siempre lo va a presentar. Eso es algo muy importante, que no siempre va a presentar. Pero es el único polo que va a presentar una membrana especializada, que ya les había dicho que, bueno, son microvellosidades, o sea, ahí nos está explicando que son vellos microscópicos pequeños que pueden ser enterocilios, cilios o flagelos. La otra característica, siempre siguiendo con la misma, que es la superficie basal, que es lo que le estás explicando, donde estaban apoyadas todas las células, es como el piso. Esa sería la tercera característica. Y como cuarta característica vamos a tener que es avascular. Estos epitelios, estos van a ser avasculares. No tienen un vaso sanguíneo que pase por ellos. Pero como sabemos, el cuerpo humano tiene varias excepciones y esta es una. El único epitelio que es vascularizado en nuestro cuerpo se encuentra en el oído interno. Ahí se encuentra, que se llama estría vascular. Esta estría vascular, esta es su función principal, es la de producir la endolinfa. Acordémonos que la endolinfa es la que está circulando en el laberinto membranoso. Entonces, quien la produce es esa, la estría vascular. Así se llama ese tipo de epitelio. Entonces, esa sería como la excepción, pero recordémonos que son avasculares, no pasan. Pero para eso se me hizo importante explicarles esto otro. Bueno, como ya les había dicho, que los epitelios son avasculares, ¿verdad? Que no tienen ningún vaso sanguíneo. Si ustedes observan, ubíquense, todo este sería el epitelio. Lo que se ve como morado, lo que queda por abajo, ya sería tejido conectivo o de sostén. Y esta es la membrana, ¿verdad? Esto es amorfo, no tiene forma. Bueno, pero la cosa es que sí necesita estar como nutriente, que lo estén nutriendo. Entonces, eso quien lo permite es el tejido conjuntivo. ¿Por qué? Porque el tejido conjuntivo sí tiene esa propiedad que ahí se inserten lo que son vasos sanguíneos, que son estos, lo he representado acá de rojo, esos son. Entonces, lo que hacen es que estos vasos sanguíneos van a nutrir al epitelio. Entonces, sí sabemos que es avascular porque por ahí no pasa ningún vaso sanguíneo, pero sí el tejido conectivo lo está nutriendo porque ahí sí se van a insertar lo que son vasos sanguíneos. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que saber que es avascular, pero sí es nutrido gracias al tejido conectivo conjuntivo que está por abajo. Esas serían las características. Ahora les voy a hablar sobre las funciones. Las funciones, los que nos habla Ross, son de 5 funciones. Estas pueden variar dependiendo el epitelio, porque algunas pueden tener 5, otras 2, 3 y así. Pero lo que nos habla el libro de Ross son 5 en específico. Que estas son la secreción, absorción, también tenemos transporte, la protección mecánica, y por último tenemos la función receptora. Yo tomé a bien darles como una función como extra, por decirles así, que en el libro de Ross no se encuentra, y no se encuentra en el de Garner. Esa en el libro de Ross lo que hace es como que la tiene implícita en el del transporte, que es de la membrana selectiva, así se llama esa función, la membrana selectiva. Esa membrana selectiva es que el epitelio sirve como, valga la redundancia, como
membrana selectiva entre la luz de un órgano y el tejido conjuntivo que le sigue. Lo que pasa es que todo este es el epitelio. Este es el que decide qué nutrientes va a pasar y qué no al tejido conectivo. Imaginémonos que este sea la luz de un órgano, el intestino. Entonces, el intestino tiene como función pasar nutrientes hacia el tejido conectivo. Entonces, lo que va a hacer el epitelio es decidir qué va a pasar y qué no hacia el tejido conectivo o conjuntivo. Entonces, este sirve como una membrana plasmática. Entre la luz de un órgano y el tejido conjuntivo de sostén hay una barrera selectiva, que ese es el epitelio, es esto. El otro que le estaba hablando es de la secreción. La secreción es una función que tienen los epitelios, pero para esto es que no lo tienen todos los epitelios, porque la secreción en sí, esto es la propiedad, esa función que tienen para producir o elaborar un cierto tipo de sustancia. Una sustancia en específica, por la actividad de una glándula. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces esta función solo lo van a tener los epitelios glandulares, que ya les estaba mencionando. También tenemos el de transporte, que es el que les estaba diciendo, que el de la barrera selectiva va como implícita en ese de transporte, porque el epitelio sirve como de transporte para que pasen nutrientes desde la luz de un órgano hasta el tejido conectivo o conjuntivo que le sigue. El otro es la de la protección mecánica. La protección mecánica, un ejemplo fácil, es el de la piel. La piel está tapizando todo nuestro cuerpo, todo nuestro organismo, entonces esta nos protege de lesiones, quemaduras, etc. Y por último, lo que es la función receptora. Esto ya tiene que ver más con la sensibilidad, con lo que nosotros sentimos. Entonces el epitelio tiene esa función de que lo que está revistiendo, nosotros podamos sentir algún cambio que ocurre en nuestro exterior. Entonces eso nosotros nos permite sentir. Entonces, esta ha sido mi participación. Gracias. Ok, Diego. Ok, gracias. Gracias. Está bien eso que mencionaste de la parte apical de los cilios y realmente casi en todas las células vamos a ver cilios, pero por alusión, ¿verdad? Del tejido a nivel del oído interno, pues ahí es donde vemos esas células que tiene cilios y tiene un esterocilio, que así se llama, que son los que se estimulan cuando la endolinfa corre por ahí. Ese movimiento, esa captación de las ondas son las que se transmiten hacia el sistema nervioso central como el estímulo eléctrico generado por el sonido. Pero eso lo vamos a ver en la clase de oído, que ya está lista. Primero Dios, tal vez hoy se la subo si me queda chance y no mañana. Pero bueno, sigamos. ¿Quién va? Yo. Eso. Buenas tardes. Buenas, hija, permítame un momento. ¿Cuántos se exponen de este grupo? 6. Va, démosle. Bien, con mi compañero anteriormente ya les había tocado el tema sobre las características. Yo lo voy a reforzar un poquito más. Se sabe de que todo epitelio está compuesto por grupos de células. Bueno, las células que integran este epitelio contienen 4 funciones principales. Una de ellas es que este epitelio está formado por células que se encuentran adheridas entre sí. Esta cualidad lo que hace es que le permite a las células no tener, ¿cómo explicarlo? No tener o sufrir un peligro a un daño celular. Estas células también poseen polaridad funcional y estructural. Lo que sí tenemos que tener bien claro es de que ese tipo de tejido no contiene vasos sanguíneos, es avascular, lo que tiende a tomar la necesidad de buscar ayuda a otro tipo de epitelio. En este caso le está ayudando el tejido conectivo para poder nutrir las células de ese epitelio. Por último, la última característica es que contiene una membrana
en la cual todas las células se encuentran apoyadas unas con otras. Esta es rica en proteínas, en polisacáridos. Y esta membrana se le conoce como membrana basal o lámina basal. Bien, eso sería conforme a las características. Ahora mi compañero Josué y yo les vamos a explicar lo que es la clasificación, cómo están distribuidos en diferentes grupos los diferentes epitelios. Bien, según la clasificación morfológica, las células se clasifican en 3 criterios. El primer criterio que nosotros vamos a tomar en cuenta va a ser según el número de capas que este epitelio va a tener. Si, por ejemplo, el epitelio solamente contiene un número de capas, estamos hablando de un epitelio simple. Si, por el contrario, tiene 2 o más números de capas o estratos celulares, como se le conocen en algunos libros, estamos hablando de un epitelio estratificado. Cuando se nos presenta un epitelio que a simple vista estamos viendo que puede presentar características de un epitelio estratificado, pero en realidad es un epitelio simple, porque todas sus células están en contacto con la membrana basal. Ese sería el primer criterio. El segundo criterio, vamos a tomar en cuenta la forma que tiene cada una de las células. Estas se dividen en 3, que son las planas, también se le conoce como pavimentadas, que son las cúbicas, y por último las cilíndricas. El último criterio que vamos a tomar en cuenta va a ser según la función que este va a tener. Por ejemplo, si la función de ese epitelio va a ser la producción de sustancias, estamos hablando de un epitelio glandular y ese se divide en 2. Y ese va a depender según el destino final que va a tener la sustancia, hacia dónde se dirige o dónde se encuentra. Si la sustancia, por ejemplo, va hacia el exterior de una cavidad o hacia la piel, estamos hablando de un tejido epitelial exócrino. Si por el contrario las sustancias van al interior de nuestro cuerpo por medio del corriente sanguíneo, estamos hablando de un epitelio glandular endocrino. Bien, para comenzar, pues mi compañero Josué y yo vamos a definir cada uno de los epitelios tomando en cuenta los criterios anteriormente dichos, su función y dónde podemos encontrar esos epitelios. El primer epitelio que vamos a hablar es el epitelio simple plano. Ese epitelio se caracteriza porque la forma de sus células son aplanadas, que quiere decir de que son más anchas que altas. Es simple porque solamente contiene un estrato de células y todas ellas están en contacto con la membrana basal. Otra característica muy fácil es que sus núcleos siempre van a estar en el centro de cada célula y todas las células van a estar adheridas unas con otras. Mi compañero Josué les va a decir la función que tiene este epitelio. Bueno, continuando con la funcionalidad de este tipo de células, tenemos 6 principales funciones que va a funcionar este epitelio: como membrana limitante, como transporte de líquidos, intercambio gaseoso, como lubricación, como disminución de la fricción y como último, como membrana de recubrimiento. Entonces, algo que es importante mencionar también, por si nos escuchan decir epitelio plano o epitelio escamoso, es que dependiendo de la literatura que nosotros consultemos para revisar este tipo de tejido, vamos a encontrar que se puede llamar epitelio escamoso simple o epitelio plano simple, por la forma de las células. Entonces, ¿dónde podemos encontrar este tipo de epitelio? Este tipo de epitelio principalmente lo podemos encontrar en los alvéolos pulmonares, como pueden observar ahí. Entonces, esta es una vista un poco macroscópica y ya esta es una más microscópica, en donde podemos observar que el 90% de la superficie alveolar está recubierta por epitelio escamoso simple, que son estos que están aquí, en el cual va a cumplir 2 funciones principales. La primera función como membrana limitante. ¿Por qué? Porque va a impedir que el líquido extracelular pueda entrar a la luz del alveolo. Y la siguiente función, que es como la más importante, que va a permitir el intercambio gaseoso entre el CO2 que se encuentra en la sangre y el oxígeno que va a entrar en los pulmones.
Otro ejemplo donde podemos encontrar este tipo de epitelio es, como lo mencionaba antes mi compañero, es en la pleura. Entonces, aquí podemos identificar, podemos observar que aquí tenemos el tejido conectivo de la pleura y esta parte como más oscura que podemos observar aquí es el epitelio escamoso simple, el cual va a tener la función tanto de recubrimiento como de disminuir la fricción al momento de que se dé la respiración. De ahí, otro lugar donde podemos encontrar este tipo de epitelio es en los vasos sanguíneos, específicamente en la túnica íntima, que como podemos observar aquí, esta de acá es la túnica íntima. Y aquí, entonces, la función es que va a cumplir este epitelio en los vasos sanguíneos es de revestimiento y protección. Bien, ahora vamos a hablarles sobre el epitelio simple cúbico. Este tipo de epitelio se denomina cúbico, pues en un corte perpendicular todas las células presentan el mismo diámetro, ya sea ancho que el alto. Las células a un corte podemos observarlas que están unidas entre sí. Los cortes horizontales se muestran como simulando un tipo de mosaico. Y cuando se encuentran en un corte perpendicular, pues ya le había dicho de que era en forma cúbica. Lo que sí hay que tomar en cuenta es de que todos sus núcleos se encuentran en el centro de la célula. Y como es simple, pues todas sus células van a estar en contacto con la membrana basal. Continuando con la función de este epitelio, pues tenemos que va a cumplir 3, que sería la secreción, absorción y protección. Este tipo de epitelio, como lo vemos aquí, lo podemos encontrar en los conductos de la glándula endocrina. Aquí tenemos la glándula y aquí si nosotros hacemos un corte sagital y a través de procesos de tinción teñimos la célula, podemos encontrar que estos conductos, como no sé si logran ver ahí, que en el interior de estos conductos se encuentra este tipo de tejido, que es el epitelio cúbico simple. Entonces va a cumplir 2 funciones, que es la de revestimiento, y como pertenece a la glándula exocrina, va a cumplir la función de secretar hormonas. Luego, otro epitelio donde lo podemos encontrar, otro órgano, perdón, donde lo podemos encontrar es en el riñón, específicamente en los túbulos renales. Nosotros si hacemos un corte sagital en esos tubos y a través de procesos de tinción nos va a quedar esto, donde podemos observar este tipo de epitelio. ¿Cuál va a ser la función de este epitelio aquí? Pues va a tener 2, siempre de revestimiento y de reabsorción, porque va a reabsorber agua, iones y minerales orgánicos. Otro lugar donde podemos encontrar este epitelio es en el conducto pancreático, que es este que vemos aquí. Este es el conducto pancreático, así por una vista macro, por decirlo. Y aquí a través de los métodos de tinción podemos observarlo ya más microscópico, en donde podemos observar que todo el recubrimiento de la célula, del conducto, está dado por este epitelio. Bien, otro epitelio que vamos a tomar en cuenta va a ser el epitelio simple cilíndrico. Como su nombre lo dice, su forma va a ser cilíndrica, que quiere decir de que sus células van a ser más altas que anchas. En un corte horizontal vamos a observar las células como prismas hexagonales y un corte perpendicular a la membrana, perdón, lo vamos a observar como que estuvieran simulando columnas. En este tipo de epitelio, los núcleos lo que hace es ser representados de forma ovaladas y ojo muy bien de que todos sus núcleos van a estar ubicados
en la superficie de la célula y todos a un mismo nivel, siempre teniendo contacto con la membrana basal. Otra característica es que también este epitelio suele tener células calciformes y lo que hace es secretar un poco de mucus. Continuando con la función de este epitelio, pues tiene 4 principales funciones, que es la secreción, absorción, la protección y el transporte. Entonces, ¿dónde podemos encontrar este tipo de epitelio? Pues lo podemos encontrar en la vesícula biliar. ¿Cuál es la función que va a cumplir? Pues va a revestir el interior de la vesícula biliar y va a protegerla también, porque como bien sabemos, ahí es donde se encuentra la bilis. De ahí, otro lugar donde podemos encontrar este tipo de epitelio es en el tubo digestivo, específicamente en el intestino delgado. Entonces, ¿cuál es la función que este va a desempeñar ahí? Siempre una función de recubrimiento y una función de absorción, porque aquí es donde va a absorber minerales, va a absorber carbohidratos, grasas y vitaminas. De ahí, por último, otro lugar donde podemos encontrar este tipo de epitelio es en el oviducto, o también conocido, o mejor conocido, o sea, como lo identifican mejor, las trompas de Falopio. Entonces, ¿cuál va a ser la función del epitelio aquí? Va a ser la función de recubrir las mucosas para poderle dar paso al ovocito. Bien, como anteriormente en este tipo de epitelio, les había dicho de que muy frecuentes se pueden confundir. Ese epitelio es llamado como epitelio pseudoestratificado. En muchas ocasiones se encuentra en forma cilíndrica. ¿Por qué les decía de que nos podíamos confundir bien? A simple vista estamos observando que puede presentar muchas capas, pero en realidad solamente contiene una, porque si lo analizan bien, todas sus capas están en contacto con la membrana basal. La única diferencia de que, por la razón de que no se encuentra en el simple, es porque no todas sus capas están en contacto con la superficie del epitelio. Esto es un epitelio estratificado también porque, si pueden observar, no todos sus núcleos tienen un orden, sino de que están dispersos unos al lado del otro, no cuentan con un orden específico. La función de este epitelio tiene principalmente 5 funciones, que es la secreción, la absorción, la protección, el transporte y una más que sería la lubricación. Entonces, este tipo de epitelio lo podemos encontrar en la tráquea humana. ¿Y cuál va a ser la función que va a desempeñar ahí? Va a recubrir las glándulas de mucosa que se encuentran ahí, y va de igual forma a lubricarlas. Otro lugar donde podemos encontrar este tipo de epitelio es en el epididimo, que es parte del sistema reproductorio masculino. Este va a estar encargado de recubrir la parte interna del epididimo para que se dé la correcta maduración de los espermatozoides. De ahí, el último lugar o el ejemplo donde podemos encontrar este tipo de tejido es en el segmento respiratorio de la cavidad nasal. Entonces, ¿cuál va a ser el funcionamiento que va a tener este epitelio aquí? Es recubrimiento y lubricación. Bien, con eso terminamos la clasificación de los epitelios simples. Ahora vamos a pasar con los epitelios estratificados. El primer epitelio estratificado es el epitelio estratificado plano. En un corte perpendicular vamos a observar de que contiene muchas capas de células. Sin embargo, no todas sus células van a tener la misma forma o el mismo tamaño. Por ejemplo, la capa basal, que es la que se encuentra en contacto con la membrana basal, van a tener una forma cúbica o prismática. Las capas que se encuentran en el centro, pues va a tener una forma de hileras más o menos poliédrica, y la última capa, como su nombre lo dice, de que es un epitelio estratificado simple, pues va a contener células simples.
Continuando con la función de este, pero antes de mencionarles las funciones de los epitelios estratificados, solo mencionarles algo que me pareció un poco importante, que es la forma en la que estos reciben su nombre, la cual va a ser dependiendo de la forma de las células que tenga el último estrato. Digamos, por ejemplo, esta célula, este epitelio que tenemos acá, aquí podemos observar que el primer estrato de células son células cúbicas, pero sin embargo no se llama epitelio cúbico estratificado, sino que se llama epitelio escamoso estratificado. ¿Por qué? Porque en el último estrato tenemos células escamosas, entonces de ahí su nombre. Entonces cada epitelio estratificado de igual forma se va a nombrar. Y las funciones de este epitelio son dos, que es la protección y la secreción. Este epitelio lo podemos encontrar en el cérvix uterino, específicamente en la parte externa, donde va a cumplir la función de protección y de revestimiento. Otro lugar donde podemos encontrar este tipo de tejido es en la lengua, específicamente en las papilas gustativas, que van a estar recubiertas por este tejido. De ahí, otro lugar donde podemos encontrar este tipo de epitelio es el esófago. ¿Cuál va a ser la función? Va a ser recubrir el esófago para que al momento de que se dé el proceso de que el bolo alimenticio pase por ahí, no dañe las paredes del esófago. Por eso este tipo de epitelio tiene varias capas, porque su principal función es la protección. El otro epitelio es el estratificado cúbico. Este incluye todas sus capas de forma cúbicas y en mayor de los casos, más comúnmente en los adultos, se encuentran en las glándulas sudorípadas. Dado que revisten a un conducto, sus células superficiales son más pequeñas que las células que se encuentran en contacto basal, siempre teniendo en cuenta de que como son cúbicos, sus dimensiones celulares van a ser las mismas. Continuando con la función de estas, va a tener dos funciones, que es la función de absorción y la función de protección. Entonces, este tipo de epitelio lo podemos encontrar, este es el epitelio, lo podemos encontrar en el ovario, que va a recubrirlo para darle mayor protección. Ya, este es un corte sagital del ovario. Luego, tenemos que va a encontrarse también en las glándulas excretoras, pero en las glándulas excretoras siempre vamos a tener que tienen nada más dos estratos. ¿Para qué? Para poder facilitar el intercambio de líquidos o la secreción, como sería esta. Aquí. De ahí, el último que tenemos aquí, donde lo podemos encontrar, es en las glándulas sudorípadas. Entonces, si nosotros cortamos sagitalmente la glándula sudorípada a través de métodos de tinción, vamos a observar esto. ¿Y cuál va a ser la función? La principal función va a ser el recubrimiento y hacer que el agua pueda llegar hacia la superficie de la piel. Luego tenemos el epitelio estratificado cilíndrico. Igual que en el plano, no todas sus capas contienen las mismas formas. En este caso, la capa más profunda está compuesta por células irregulares, mientras, como el nombre lo dice, que es cilíndrico, la capa superficial está formada por células cilíndricas. ¿Y cómo lo podemos diferenciar? Pues el tamaño de sus células y dónde se encuentra su núcleo. La función de este epitelio es la secreción, la absorción y la protección. Este epitelio, dejar de decirles que es bastante complicado encontrarlo o está en escasos lugares del cuerpo humano. Así que solo encontré como que ejemplos de esto. Se encuentra en algunas partes de la uretra masculina y en algunos conductos secretores grandes. La función que van a cumplir estos va a ser la de recubrir y de protección.
Bien, existen dos tipos de epitelio de que son especiales, se le conocen como especiales. El primero es el epitelio estratificado queratizado. Tiene características similares al anterior. La única diferencia es de que en su capa superficial vamos a encontrar células muertas cuyos núcleos y citoplasma son cambiados por una capa o una membrana de queratina, cuya función es proteger una zona para impedir que microorganismos puedan acceder al epitelio. La función de este epitelio va a ser enteramente es la protección. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en la epidermis de la piel, perdón. Este se encuentra en la epidermis de la piel y va a cumplir las funciones de protección. Entonces, la capa de queratina que contiene también le da a este epitelio como otras funciones, que es la de que le permite que sea impermeable, porque no va a permitir que el líquido que tenemos dentro del cuerpo salga al exterior. También impide que microorganismos entren a través de nuestra piel. Como lo pueden observar aquí, así se ve el epitelio, este epitelio. Entonces, y ahí la piel, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, cuando una persona sufre algún tipo de quemadura, este epitelio se va a degenerar. Entonces, ¿qué es lo que va a causar? Que bastante líquido salga por esa parte que se quemó. Entonces, va a haber deshidratación, lo que nos deja ver que es bastante importante que sea queratinizado, porque le da esa función extra para el cubrimiento de la piel. Y ya para finalizar, tenemos el epitelio de transición. Este epitelio anteriormente se le conocía así porque se decía de que era una transición entre un epitelio estratificado escamoso y un epitelio escamoso estratificado. Este está compuesto por muchas células al momento de estar en contracción. Las células de la capa más profunda son en forma cúbicas y se encuentran en contacto con la membrana nasal. Las que se encuentran en el centro pues contienen forma prismática, y ya las últimas, las superficiales, son las mayor conocidas pues por su tamaño, que es demasiado grande. Debido a que su tamaño es muy grande a comparación con las otras células, en algunas ocasiones pues tiende a tener dos núcleos, o sea, son células binucleadas. Continuando con la función de este epitelio, tenemos que va a cumplir dos, que es la protección y la distensibilidad. Entonces, este epitelio también es conocido como urotelio o uroepitelio. ¿Por qué? Porque se encuentra principalmente en el sistema urinario. Entonces, aquí tenemos el epitelio, el cual va a cumplir las funciones que les acabo de mencionar. Y estas funciones son muy importantes o como que muy resaltantes en algunas partes del sistema urinario, como por ejemplo en la vejiga, porque este epitelio va a tener la capacidad de relajarse y de distendirse. Entonces, cuando este epitelio va a estar relajado, cuando la vejiga urinaria no esté llena, y cuando este epitelio va a estar distendido, cuando la vejiga esté llena. Y pues con esto terminamos la presentación de la clasificación de los epitelios y su función. Buenas tardes, doctor y compañeros. Yo les voy a hablar específicamente de la región apical. Como podemos observar, la parte de más arriba es la región apical, luego tenemos la lateral y la basal. Las células epiteliales igual contienen dos polos. El polo apical, como dijo mi compañero, el que está más como externo, y el basal. Entonces, cada una de estas regiones posee diferentes funciones que les voy a ir explicando, y también diferenciaciones. Entonces, yo les voy a hablar específicamente de la región apical. Esta también se llama región libre. Esta se encuentra dirigida hacia la superficie. Tenemos tres diferenciaciones de
esta región. Están los microvellosidades. Vamos a observar microvellosidades, estereocilios y los cilios. Cada uno de estos posee funciones diferentes. Por ejemplo, las microvellosidades son evaginaciones. ¿A qué se refiere cuando dice que son evaginaciones? Es que son proyecciones que van de adentro para afuera. Es por eso que tiene esa proyección para afuera. Entonces, por eso dice que son evaginaciones citoplásmicas y formes en la superficie apical de la mayoría de las células epiteliales. El aspecto de las microvellosidades es muy variable, por lo que su función de absorción dependerá de eso. Cada una de estas diferenciaciones tiene una función diferente. Por ejemplo, en el caso de las microvellosidades, tiene una alta función de absorción de proteínas, de líquidos, que son muy específicas para este tipo de microvellosidades. Y también entre las otras diferenciaciones se encuentran lugares específicos del cuerpo, que ya luego le voy a ir diciendo. La estructura interna de las microvellosidades consiste en un centro de filamentos de actina, vinculados mediante enlaces cruzados por proteínas formadoras de fascículos de actina. Aquí en esta imagen, no sé si se alcanza a ver o poco, pero en el medio justamente ahí hay fascículos de actina, que es lo que hace que puedan tener esa forma y que puedan tener estos fascículos de actina que hacen que el paso de proteínas y de líquidos sea más fácil. Bueno, ahora voy con los estereocilios. Los estereocilios son microvellosidades inmóviles de una longitud extraordinaria. Su función, al igual que las microvellosidades, es de absorción. Y estas se encuentran en lugares específicos, por ejemplo en el epidídimo, al segmento proximal del conducto deferente del sistema genital masculino y las células sensoriales, las ciliadas del oído interno. Estas también poseen filamentos de actina, dicen que poseen entre 30 y 40 filamentos de estos. Y los estereocilios se renuevan continuamente para poder estar funcionales durante toda la vida. En el caso de los estereocilios, poseen un epitelio sensorial, el cual es único, ya que sirve para la vibración mecánica y sirven como mecanorreceptores sensoriales que están específicamente en el oído, pues entonces tienen esta función específica, que es la vibración mecánica y como mecanorreceptores sensoriales del sonido. Entonces es por eso que se están renovando continuamente, ya que a veces se puede tener algún tipo de trauma y entonces se están renovando por eso. Por último tenemos los cilios, los cilios son los que se encuentran en casi que todas las células epiteliales. Estas también son evaginaciones, que siempre proyecciones de adentro hacia afuera, de la membrana plasmática apical. Tienen el aspecto de pestañas y poseen un axonema. De acuerdo con sus características funcionales, los cilios se clasifican en 3 categorías básicas. Los cilios móviles, los cilios primarios y los nodales. Los cilios móviles son capaces de mover líquido y partículas a lo largo de superficies epiteliales gracias a su estructura interna. Se conocen estructuras asociadas con los cuerpos basales, las cuales son láminas alares, los pedículos basales y las raíces estriadas. Los cilios móviles, así como su mismo nombre lo dice, pues su función más específica es básicamente transportar proteínas y líquidos a lo largo de todas las células epiteliales. Los cilios primarios también tienen otro nombre como monocilios y como su misma palabra lo dice, pues estos se encuentran, es un cilio por célula, entonces por eso se llaman monocilios. Los cilios con ese patrón tienen las siguientes características. Son inmóviles y se curvan
dócilmente con el flujo del líquido que los baña. El axonema se origina en un cuerpo basal que se parece a un centriolo maduro de posición ortogonal con respecto a su análogo inmaduro. La formación del cilio está sincronizada con la profesión del cilio celular y los fenómenos de la duplicación centrosómica. Estos cilios tienen mucho que ver en el proceso de la gastrulación, que como sabemos es la formación de las tres capas germinativas, ¿verdad? El endodermo, el ectodermo y el mesodermo. Están muy implicadas en ese movimiento que se genera cuando está empezando a crearse, ¿verdad? Todas las células. Y por último están los cilios nodales. Se encuentran en el disco embrionario bilaminar durante la etapa de gastrulación. Están concentrados en la región que rodea el nódulo primitivo, y de ahí viene su nombre, de los cilios nodales. Solo que estos poseen la capacidad de movimiento y cumplen una función importante en el desarrollo embrionario. Todas estas diferenciaciones de la región apical poseen filamentos de actina, y esto hace que tengan esta capacidad de tener su propia forma, su función, y que cada una lo desempeñe de la mejor manera. Estos de los cilios nodales tienen una función importante en el desarrollo embrionario, que es lo de la simetría que va de izquierda a derecha de los órganos internos. Durante la gastrulación se ha observado una rotación de estos cilios en el sentido de las agujas del reloj. El movimiento de los cilios nodales es la región conocida como el nodo o nódulo primitivo. Genera un flujo hacia la izquierda o flujo nodal. Y aquí está una imagen de un cilio. Esta es la forma que tiene. En todo su interior posee proteínas que mediante la región lateral, que está dada por uniones intracelulares, permite el paso de todas estas proteínas entre cada célula, lo cual hace que se pueda dar este flujo de proteínas y de líquidos entre cada célula. Y pues eso es de la región apical. Gracias. Buenas tardes, compañeros, doctor. Voy a continuar con la exposición y a mí me toca hablar sobre la región lateral, perdón. La región lateral de las células epiteliales se encuentra en estrecho contacto con lo que son la región opuesta de las otras células que están vecinas, llamada la región apical y la región basal. También se caracteriza por la presencia de que ella tiene proteínas únicas, que más adelante las voy a explicar de acuerdo a cada una. Y son moléculas, también tiene moléculas de adhesión celular, que sus siglas son CAM, C-A-M, que estas son parte especializada de lo que son las uniones. Estas membranas de superficie en algunos epitelios, estas pueden formar pliegues. Estas pueden formar pliegues o vaginaciones que son las que podemos ver acá, que estas originan márgenes e interdigitaciones entre las células vecinas, que ya les decía que eran la apical y la basal. También existen sitios especializados, que son 3. Estos sitios son la ZO, que se dice que es la zona occludens, la ZA, que es la zona adherens, y la MA, que es la mácula adherens, pero dentro de estas 3 hay otras divisiones también dentro de ellas. Estos son complejos, y estos complejos también están unidos, que forman una barrera que da paso a la difusión de sustancias entre las células epiteliales adyacentes.
Y en estas uniones, existen 3 tipos, que son las que ya comencé a mencionarles. La primera es la unión concluyente o ocluyente, que si se puede ver acá es esta que está acá. Esta unión es impermeable y permite el paso a las células epiteliales. Su función es función de barrera entre la parte de la región basal, que es la de abajo, con la región apical, que es la de arriba. Esta también sirve para aislar lo que son la difusión intercelular entre las células. Y dentro de ella existen 3 grupos de proteínas, que dichas proteínas son la ocludina, que está en la zona extracelular, la ocludina y la claudina. Y acá podemos ver lo que es la zona occludens, la zona adducens y la membrana de la molécula adhesiva. También dentro de esta misma unión existen 2 vías de transporte que se dan tanto intracelular como extracelular. Y esta es la vía transcelular. La vía transcelular, que es la que se da dentro, de la membrana plasmática, que está dentro de la célula epitelial. En esta es la que se da la mayoría de las vías. Es donde se da el transporte activo y esta requiere de muchas proteínas para poder actuar. También se encuentra lo que es, ella consume mucha energía porque está actuando dentro de lo que es la célula. Y tenemos la vía paracelular, que se da directamente dentro de lo que es la región lateral entre las 2 células. La otra unión que está dentro de ella es la unión adherens. En esta está dentro del citoesqueleto, que también es una célula adyacente que crea mantenimiento a la unidad estructural del epitelio. Dentro de ella se encuentran los filamentos de actina, que actúan para unir célula y célula. Dentro de esta también está lo que es la zona adherens, que es la que le habla de los filamentos, y él trabaja con lo que son los filamentos de actina, junto con lo que es la vinculina, que es la proteína que ayuda a unir estas 2. Y tenemos lo que es la mácula adherens, o también llamada demosoma, que es la que actúa con los filamentos, intermedios. Esta favorece la unión puntual, firme y localizada entre lo que son las células epiteliales, una de la otra. Y por último, tenemos lo que es la unión comunicante o unión de hendidura o nexo, que esta lo que permite es un canal con conexiones de abre y cierre para permitir el paso permeable de las sustancias. Y esta ha sido mi participación. Seguirá mi compañera Laura. Ok, gracias, chicas. Continúen. Hola, hola. Bueno, entonces a mí me corresponde hablarles sobre las especializaciones de la región basal. Y pues esto de las especializaciones es muy interesante porque cada una de las regiones presenta como una serie de componentes, ¿no? Y pues lo que hace esto es que, al igual como mencionaban mis compañeros, pues al momento de verlo como una estructura, nosotros descubrimos que esto trabaja en relación, pues, a la función que presenta este tejido epitelial. Ahora bien, la región basal tiene tres como rasgos importantes. Estamos hablando de que presenta una membrana basal, presenta una célula celular y los pliegues de la membrana celular. Ahora bien, la región basal tiene, por decirlo así, muy importante recordar, la membrana basal es una densa de proteínas realizadas de la matriz celular.
En ella vamos a encontrar una lámina basal y una lámina reticular. Entonces, en esto vamos a encontrar una red adhesiva. Nos referimos a la melanina, el genotipo, la equina, el neurono. Bueno, hay más, pero lo interesante es que en la lámina reticular interesa conocer que estaba presente, por ejemplo, con tres fibrillas de enlace. Y estas fibrillas de enlace son las tipo de 7. Presentan las elásticas. ¿Y por qué serán importantes estos componentes? Bueno, debido a que la lámina basal pues presenta varias funciones. Lo primero que tenemos que saber es que está fija el epitelio a la matriz extracelular presente, en especial pues por todo el colágeno que tiene, ¿no? Además de actuar como un filo molecular, dado que también retiene moléculas de la base de su tamaño, su forma y por la fase de su tamaño, forma o la carga eléctrica. Entonces también va a haber como un filtro celular, por decirlo así, un filtro celular, que va a permitir el pase de las células. Por ejemplo, si hablamos de un linfocito. Lauren, hola. Lauren, hola, ¿me escucha? ¿Me escucha? No. Que se le oye bastante cortado. Ahora sí me escucha. Creo que sí, tal vez recolóquese mejor el micrófono de solapa. Sí. Eso, ahí sí. Dele. Ahora sí. Más o menos. Les estaba diciendo que la membrana basal es una cadencia de proteínas especializadas y que pues, presenta una característica que tiene el filtrado celular. Esto quiere decir que va a permitir el paso de ciertas células. Estamos hablando de glóbulos blancos, o sea, pues unos mecanismos invasores, ¿no? ¿Aún se me escucha o se me escucha? Se le oye con bastante interferencia. Se oye entrecortado y con interferencia. Doctor, yo creo que es el micrófono. No, pues sí, yo creo que eso es. El micrófono es el que tiene algún detalle. Es que no, bueno, no sé si ella lo está haciendo por computadora. Ahí habría que ver. Porque si lo está haciendo con computadora le sale mejor que lo desconecte, porque en realidad no, bueno, no le logramos entender muy bien. Bueno, en mi caso. Sí, no, igual aquí, igual aquí. Laurent, hola Laurent. Hola, hola. Laurent. Para el vino. No sé si pueden decir por chat si se lo escuchar bien o si no se escucha. Es que parece que el micrófono tiene mala recepción o intente solo con el micrófono de la computadora. Igual casi no le escucha a usted, escucha como cortado. Ah, entonces puede ser la señal. Vamos a probar ahora. ¿Escucha ahora? Sí. ¿Hable? Hola, hola. Puede escribir el chat si se lo escuchara ahora. Puede ser entonces la señal. No sé, el resto de los que están oyendo lo escuchan bien. Señal, porque sí. Usted me oye a mí cortado. Usted me oye también. La señal acá no es muy buena. Internet. Creo que eso podría ser también. Ahorita estamos perfecto. Ahorita como está hablando se oye bien. Voy a continuar. Ajá, continúe. Bueno, estamos hablando de la membrana basal. Estábamos diciendo que la membrana pues, presenta una serie de físicas o de funciones, por decirlo así. Tiene el filtrado de células, el filtrado de moléculas. Hablamos de células, decíamos que estaba permitiendo el pase de estas células. Por ejemplo, vamos a los glóbulos blancos, ¿no? Decimos que estos pues, pueden pasar cuando hay un mecanismo invasor, ¿no? Para actuar. Entonces, de igual forma,
podría ser tipo de célula. Por ejemplo, si tenemos el tejido conectivo, ¿no? Si no tenemos que esas células pasan, pues ahí está la actuación, función de la membrana basal. Y bueno, el aspecto importante a resaltar de esta, que pues son dos tipos de uniones, esas uniones que presentan. Una que se llama desmosomas, que se llama hemi porque es la mitad de desmosoma. Entonces, quiere decir que, para ver, yo cuando hablaba de los desmosomas decía que estos se unían célula con célula, algo así, esto, ¿no? Esto es célula con célula, pero en este caso no tenemos, estamos hablando que matriz y célula, entonces por eso se le llama hemidesmosoma. Y el segundo tipo de unión, pues los contactos focales, que en algunos libros les va a parecer como adiciones focales, que estos pues lo vamos a explicar más adelante. Entonces primero vamos a ver los hemidesmosomas. Un hemidesmosoma es unión adhesiva que básicamente fija, bueno, a partir de la integrina, fija los filamentos intermedios a la membrana basal por las placas intercelulares. Y estas placas intercelulares, en ellas vamos a encontrar la plectina, vamos a encontrar... Esta plectina lo que hace es que forma como enlaces cruzados, pero los filamentos a la placa. Tenemos la proteína BP230, esta es lo que va a hacer como fijar esos filamentos. O sea, la plectina los une, pero nos fija a la placa va a ser la BP230. Y tenemos también la herbina, ¿no? La herbina es como la que como interacción de estos procesos junto con la alanina. Entonces hice un pequeño dibujo y no sé si ya me pueden escuchar bien. O sea, por el chat me pueden decir por favor si logran ver esto. Ok. Bueno, este es un hemidesmosoma, ¿no? Este es un hemidesmosoma. ¿Qué observamos en él? Esto que está en gris es la membrana basal. Y esto que está en verde son las integrinas. Algo muy interesante de esto es que, bueno, no es como los desmosomas, que estos se dan a partir de la proteína de las integrinas. No, esto es a partir de las integrinas. Por eso aquí tenemos esto en verde, la proteína principal, transmembrana, integrina. Y estas pues, no se observa o no se ve en ese dibujo, estas integrinas también van a contener lo que se llama integrinas alfa 4 B5. Y estas son importantes porque tienen como una interacción, por decirlo así, el colágeno tipo 4 y con las lamininas, ¿no? Entonces, esas lamininas, cuando esté una mutación de los genes que codifican a estas cadenas de la laminina, causa una epimólisis ampliar de unión. Es una enfermedad cutánea hereditaria. Lo que hace es que la piel se vuelve susceptible a lo de la mucosa. Previamente una como separación del epitelio al tejido conectivo. Entonces vamos a ver que estas zonas presentan ampollas y también presentan cosas o como cicatrices en la piel, ¿no? De tipo veráciz. Además de estas integrinas A4 y beta-5, también tenemos, por ejemplo, CD251. Esto es lo que hace que actúa como un receptor de todas estas integrinas, ¿no? Es un receptor. También tenemos el colágeno tipo 17, que es como el que actúa de intermediario, por decirlo así, en la señalización o la función. Y esto en amarillo, pues, la membrana plástica, ¿no? Y claro, los filamentos intermedios, esto es muy interesante. Los encontramos también los desmosomas, maculaderes, ¿no? Pero estos también están presentes en los hemidesmosomas. Y este de filamentos de queratina, lo que hace es que están unidos entre sí con los filamentos que están presentes en la maculaderes. Y esto va a contribuir a que mantenga, por decirlo así, la célula o el tejido pues, con más fuerza, ¿no? Como más resistente, ¿no? Es un hemidesmosoma. Hemidesmosoma, una unión adherente que a partir de integrina fija los elementos intermedios a la membrana basal. Aquí está la placa intercelular que contiene la lectina, y proteína BP203. Eso es un hemidesmosoma. Y por último tenemos pues las acciones focales, que a partir del anterior, a partir de proteína, que siempre la integrina,
va a fijar los filamentos de actina. Ya no van a ser filamentos intermedios. Estamos hablando de filamentos de actina. Esto los va a fijar a la membrana basal. Y también tengo un dibujo para eso, para tener una idea, ¿no? Eso. Ahí me lo logran ver, por favor. Ok, entonces, este dibujo lo observamos un poco más complejo que el anterior, pero siempre vamos a encontrar la membrana basal, esta fibrotina. Esta fibrotina es muy importante porque es una proteína adhesiva. ¿Qué quiere decir esto? Que permite adhesión celular, ¿no? Porque si se fijan, esta contiene como sitios de fisión para las actinas, ¿no? Esto también el colágeno, el tipo de el todo es que también tienen las integrinas, ¿no? Son las proteínas principal transmembrana. Entonces, estas proteínas principales transmembranas son integrinas, va a tener otras proteínas fijadoras de actina. ¿Por qué actina? Porque los pigmentos son de actina. ¿Qué son estas en amarillo? Alina, paxina, vinculina y actinina. Aquí dice actina, es un error, pero es actinal. Entonces, las integrinas se unen con las proteínas, la membrana, que ya hablamos de la laminina y la proteína. Y es claro, ¿no? Estos que están en verde son los filamentos de actina. Que si bien recordamos, la compañera habló que había una región, había una unión de la región lateral donde participaban estos filamentos. ¿Cuál era? Las zonas adherentes, ¿no? Estas zonas adherentes que cubren todo el perímetro de la célula. Esto no viene al caso. El punto que teníamos que saber que estos filamentos de actina están conectados con esos mismos filamentos de actina que están presentes en la zona adherente. ¿Okay? ¿Se comprende? Entonces, lo permitir, igual que no más, es que las estén más fijas, como más sujetas. Por decirlo, no queda nada suelto ahí, todo está conectado. Entonces, a modo de resumen, he hecho un dibujo donde se presenta todo el complejo de las uniones. A mí me hizo más fácil entenderle de esta forma. Si lo logran ver, me lo dicen, por favor. Okay. Entonces, primero que vamos a encontrar aquí son las células oclúderes, ¿no? Estas son las primeras, y básicamente lo que hacen es que impiden que otras células sigan la vía paracelular. La vía paracelular es ese espacio, ese pequeño espacio que entre la unión de las células se le llama paracelular. Entonces va a impedir que el paso de algún compuesto del tejido conectivo, ¿no? Digamos que cierran la célula que la cierran. Y después de esta célula oclúdea están las células adherentes. Estas adherentes, su nombre lo dice, adhieren a la concera, en medio de que los filamentos, de actina, ¿no? Que son los mismos que llamamos adipocales. Estos se unir con los demás. Entonces, se adhieren, ¿no? Estos son las más adherentes en el cromosoma. Ahí actúan, perdón, son los desmos. Entonces, estos son los filamentos intermedios que dan plazas. Esas cosas que son como aves, como bues, que le dan pues más como firmeza a la célula y por eso se llaman desmos. Placa con placa, célula con célula. Y aquí está el último, que son pues las uniones comunantes. En los libros aparece como uniones, ¿no? Va a depender de qué se esté utilizando. Y esto lo que van a hacer es que permiten el aislamiento eléctrico y metabólico de las células adyacentes. Por ejemplo, esta comunicación que hay entre células, el paso de las moléculas es gracias a ellas, ¿no? Estas células se pierden, pero si estas uniones se pierden por una mutación o por un nodo, que son factores o elementos, tanto del medio externo como el propio organismo, puede causar una enfermedad. Pensemos, por ejemplo, las proteínas que están en la membrana salen de una codificación genética, ¿no? Entonces, si la célula se puede mutar ese gen, ¿no? Por algo en las células oclúderes. Si en esta célula hay una mutación o una alteración ahí, perderá polaridad. La característica epitelial pierde. Y esta cerdo puede decir, ahora las células se van a mutar.
puede haber una metástasis, ¿no? Puede digerir, puede, por ejemplo, ir al cultivo, o sea, puede pasar, o sea, si abre aquí, puede ir al cultivo, cuando esté ahí puede generar tumor, ¿no? Las alteraciones, las uniones pueden generar tumores. Las proteínas que caracterizan cada unión son importantes para la patología que puede ocurrir eso. Y eso lo mencioné, ¿no? Entonces, básicamente, cada epitelio, por decirlo así, dentro del cuerpo presenta una serie de características, de realidad, de ecología celular, y todas están vinculadas a su función. Entonces, en ciertos estados patológicos, la presión celular del epitelio sufre una metaplasia, ¿no? Y puede transformarse en otro tipo de epitelio. Y el caso que presenta en el libro, esto que de Garner, está en el histología, está en el de Garner, y el ejemplo es que dice que epitelio cíndrico ciliar pseudoestratificado de los bronquios de los pulmones crónicos puede sufrir una metaplasia escamosa. Entonces se transforma ese epitelio hermoso a un estratificado. Este cambio obviamente va a alterar la función del epitelio. Ahí estamos hablando de adenomas, carcinomas, si son adenocarcinomas cuando es la glándula, eso sería algo más complejo. Pero antes que tengan idea de que esto puede pasar cuando hay una alteración. Hay una alteración de estas uniones, pues puede dar un tumor. Bueno, eso sería todo en relación a los complejos de las uniones. Y nosotros, el tema, en el trabajo habíamos incluido, por ejemplo, lo de las glándulas. Pero estamos revisando que hay un equipo que habla de lo glandular. No vamos a tocar tanto las glándulas. Además, mis compañeros también han estado hablando de glándulas. Pero la idea que tengo que tener que glándulas aparecen cuando se miran, perdón, a partir de las células epiteliales. Cuando dejan en superficie donde se han desarrollado y penetran el tejido conectivo, ahí se llaman glándulas, porque dan una lámina que pasa alrededor de ella. Ya después de todo lo de replicación. Sí, cuando son endócrinas, ¿no? Algo bastante complejo y que fue el otro equipo va a hablar. Entonces, tomamos ahí no mencionar tanto. Culpa del caso de que no pude escuchar el inicio, pero es porque a pesar de eso vayan a comprender un poco sobre estas uniones de la región basal y pues en general tejido ciliar, ¿no? Esa sería nuestra participación y espero que hayan comprendido un poco. Ok, gracias, Lauren. Ahí les ponía un comentario en el chat a todos que este tema podría considerarlo como exposición magistral, porque en sí hablar de epitelio es bien extenso, porque epitelio es cobertura y todos los órganos, todos los tejidos tienen cobertura. Y esa cobertura pues es del epitelio y ustedes los han hablado muy bien. Pensando estaban, no van a hablar de los cilios, lo dijeron. Pensando estaban, no me han hablado de las uniones entre las células, las uniones desmosónicas, también lo hablaron. Entonces prácticamente yo preguntas no tengo para qué hacerles. Ustedes han hablado muy bien de todo, cubrieron muy bien el tema. Los felicito. Los materiales también que utilizaron de apoyo, excelentes. Se ve que se rebuscaron y les interesó. Y realmente les digo a todos que vuelvan a ver el tema porque ahí les ponía el hecho de que estos cipotes, estos estudiantes hayan desarrollado el tema de esa forma, a mí me da la tranquilidad o me da la potestad para no estar reforzando tanto a la hora de hablar un tema específico. Por ejemplo, estaban hablando de los cilios, esterocilios. Yo tengo que hablar de eso. Bueno, he hablado de eso en el tema de oído, ¿verdad? Y ya está hablado por estos chamacos, así que lo han dejado bien claro. Así es que los felicito realmente. No tengo más que agregarle al tema. Voy a subir los resúmenes. Vean el resumen que estos muchachos han hecho. Está muy bueno. Así es que, bueno, quedamos así, jóvenes. Voy a ponerme de acuerdo con los representantes de los grupos para realizar, porque no veía bien
haberlos tenido haciendo un corto el sábado y luego, ¿cómo se llama? Someterlos a un examen hoy, un examen corto. El examen corto que tenemos pendiente, que es de macroanatomía, pero del oído, lo voy a hacer entre semana, pero me voy a poner de acuerdo con los jóvenes, porque primero Dios, hoy o mañana subo otro tema que sería el que les haría corto el sábado. El sábado continuamos con los temas que siguen, y cualquier cosa, pues ahí estoy a la orden en los foros. Ya vi que se puede grabar audio y se puede grabar video, no sabía. Yo estar escribiendo tipo 2 de la madrugada, vieran que da un poco de pereza, así que ya vi que mejor grabado les voy a ir contestando, más fluido y menos tiempo, porque solo 2 minutos da nada más. Así es que eso. ¿Qué otra cosa les quería decir? Bueno, solamente cuídense mucho. Cualquier cosa, pues sigo en los foros, ahí me preguntan, o al chat, o lo que sea. Y bueno, quedamos así. Nos volvemos a ver el sábado, jóvenes. Ok, cualquier cosa me avisan. Cuídense. Igual, doctor, cuídense. Cuídense mucho. Feliz día, doctor. Igual, no salgan. Gusto de verlos, Elvin y Ervin también, a todos, ¿verdad? Cuídense mucho. Cuídense, jóvenes. Un gusto.